estamos de vuelta aquí en este programa especial por el referéndum y segunda vuelta, además de elecciones. No se ha hablado mucho de este tema, ha sido básicamente en provincias, pero vaya, es un tema también importante. Estamos ya con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Percy Medina de IDEA Perú. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo están, caballeros? Ambos, además, especialistas en temas electorales. Están sorprendidos, no diré por el resultado, como comentábamos al principio del programa, por el sentido de cada pregunta, pero quizás sí por la distancia que ha habido entre, digamos, el porcentaje ganador y el porcentaje perdedor en cada caso. Creo que sí, ¿no? Porque se anticipaba ese resultado, pero con una diferencia distinta. Y creo que los indecisos en la última semana y en los últimos 2 días han apuntado más bien al voto mayoritario, digamos, al sentimiento mayoritario en cada una de estas preguntas, y eso ha hecho que la diferencia entre el sí y el no se incremente. Vamos a ver los resultados finales, pero incluso los resultados del simulacro de ayer de Ipsos eran distintos de los que han mostrado el boca de urna. Es cierto que la metodología del boca de urna pero ya más o menos es más discutible, pero estaban encima del 80% en todos los casos. Efectivamente, sí. ¿No? Hablaban de un 60 y pico, me parece. La última semana ha sido decisiva para eso, efectivamente. Correcto. La distancia que nos separa, diría Renato Cisneros. Como diría el amigo Cisneros, sí, efectivamente. Y esto debe llamar de alguna manera a reflexión al Congreso de la República, a reflexión al Ejecutivo, a reflexión a los ciudadanos. O sea, voy al hecho de, ¿ha sido realmente un voto consciente? ¿Ha sido un voto reflexivo? ¿O ha sido un voto, bueno, pues un poco perdido, voy a la segura y voto por el sí, no, planteado por el Ejecutivo? Un voto emocional, tal vez, en todo caso. Es un voto de diciembre. ¿En qué sentido? Que, si bien es cierto, todo parecía indicar que este iba a ser el resultado, porque estaba acompañando a un presidente que justamente se iba legitimando en sus actos, conectándose con lo que la gente sentía. Y lo que sentía es un rechazo en general a la política, a los partidos, al Congreso, y justamente en estas 2 últimas semanas, ¿qué cosa ha habido frente a nosotros? Hechos que han, digamos, recrudecido o han remarcado, han subrayado este rechazo. Claro, el día de ayer lo que hemos podido tener el último intención de voto, ya nos mostraba ser alrededor de 80, ahora 85. Entonces, y si lo comparamos con la semana anterior, que estaba por los 60, había un crecimiento, ¿no? La gente iba canalizando su voto en relación a una suerte de voto consigna. En ninguna parte la gente vota, en referéndum me refiero, con un conocimiento y una información vasta sobre todo con preguntas que son preguntas temas, o sea, no son unas preguntas, salvo la de reelección o no, son preguntas temas. La conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, el propio financiamiento de las campañas, la bicameralidad. Esta última, pues, era una reforma con la modificación de alrededor de 50 artículos. ¿Quién podía conocer? Si uno escucha acá mismo, entrevistan a personas que en principio eran enteradas y cometían errores, ¿cómo no? Pues el resto del elector promedio. Pero entonces, Mario señaló al inicio, no, la gente acá toma una actitud que generalmente hay en este tipo de eventos, de conectarse con alrededor de grandes ideas o posicionamientos. En este caso el presidente fue el factor fundamental. Y en ese sentido creo que el voto ha tenido un voto de legitimidad alta al presidente, legitimidad que parecía que carecía de elección, de nacimiento, ¿no? Sí. Ahora, este es un voto de apoyo, pues, singular, ¿no? Da la sensación de que fuese un solo voto el que se ha producido hoy día, porque 85, 85, 87 no parece que están, digamos, ejerciendo un discernimiento acerca de puntilloso acerca de lo que sí no es. Vamos en bloque a hacer lo que, digamos, parece apetecer el Ejecutivo. Y no es que la gente ha desarrollado un nivel de información mayor en la primera pregunta. Cuando hay referéndum, digamos, consecutivos como este caso,
o sea, 4 temas, como ocurrió en Colombia hace relativamente poco, como sucedió en Ecuador, generalmente la primera pregunta es la que más se vota en positivo, generalmente, porque está adelante, pero la mayoría es voto consigna. Pero ese voto consigna se enfrentaba a otro voto consigna, que era aquellos que decían no a todos, y han tenido una derrota pues aplastante, ¿no? Si nos permiten, les pediría a Vanessa poder obtener nuevamente, presentar los resultados del a boca de urna. La primera pregunta, ahí está. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? Antes Consejo Nacional de la Magistratura, abrumador, sí 87,1%, no 12,9%. Vamos a revisar la siguiente. Dice, aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de las organizaciones políticas, sí 85%, no 15%. La tercera, igual aplastante. La tercera muy similar en cuanto a números, a resultados. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, sí 85,2% que aprueba la no reelección, 14,8% dijeron no. Este quizás es el resultado más doloroso para el Congreso. Para quien, digamos, estaba en el otro lado, en la otra orilla política, ¿no? 4. Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, sí 14,9%, no, que era lo que había solicitado el Ejecutivo, el oficialismo, digamos, 85,1%. Muy bien, y respecto justamente a la tercera pregunta, que probablemente sería la más potente, ustedes me dirán cuál es su punto de vista en relación a esto, si esta es la pregunta en la que realmente el público podía sentir que tenía el poder de decirle sí o decirle no a los políticos, en este caso representados por el Congreso de la República. Esa era la única, es la que ha llevado a la era gente la única pregunta, además, que no requiere un desarrollo posterior del Poder Legislativo, es la única pregunta, digamos, en la que la decisión se tomaba y ahí quedó el asunto, ¿no? La más emocional, la que se entendía mejor por la gente, como ha dicho Fernando, las otras 3 eran más preguntas temas, la del financiamiento incluía 3 o 4 temas complementarios pero diferentes, y lo mismo ocurre con lo de bicameralidad, en fin, pero sí, efectivamente es probablemente la que se ha entendido más y la que de alguna manera también ha guiado al electorado, entre otras cosas por la frustración, la crítica, la furia que tienen frente a los parlamentarios y el funcionamiento del Congreso, ¿no? Ahora, me parece que las demás también han tenido una votación importante en cadena, a pesar de que son temas bastante más complejos y menos comprensibles, y donde la gente, sin embargo, no sé si solo por consigna, ha decidido apoyarlas, ¿no? En el caso del financiamiento y en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Correcto. Yo creo que ¿sabes por qué creo que lo del voto consigna? No estoy tan seguro incluso si la gente sabía en qué orden están las preguntas. Salvo un público más, digamos, interesado, que probablemente estuvo viendo, leyendo, informándose, en general han ido por este voto consigna, que tampoco era fácil. Recordemos, por ejemplo, cuál ha sido la última votación en donde hemos tenido que enfrentar cédulas de varias alternativas, la revocatoria. ¿Recuerdan ustedes la revocatoria en Lima? Correcto. Donde decían, por ejemplo, ya todo no o todo sí, y hubo consigna, a tal punto que, por ejemplo, aquellos que estuvieron a favor de la revocatoria, incluso tuvieron que revocar hasta los suyos, ¿no? El hijo de Luis Castañeda, ¿no? Entonces, y eso, que no había mucho que discutir, la gente decía a favor y en contra, era mucho más claro. En este caso, el sí, 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 no, o el no, 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 eran casi los que se confrontaban. Y muy curioso, ¿no? Porque en realidad, si uno se pone a ver cuál era la diferencia entre la propuesta del presidente y la del Congreso, claro, algunos dicen habían claras diferencias, pero hay que recordar, y acá también ustedes lo han señalado, que estas 4 reformas que han sido aprobadas fueron aprobadas por el Congreso, pero resulta que ahora muchos de los congresistas, los escuchamos en los medios y también en redes, dicen que votan en contra o hacen campaña en contra cuando ellos han votado en forma aplastante, mayoritaria. A tal punto que el Congreso ha tenido que ver con esto, que la 4ª pregunta referida a la bicameralidad justamente la modifican ya de tal naturaleza que el presidente toma distancia de ella, ¿no? Entonces este es
claramente pues un voto consigna, pero que lo hace justamente relacionada a la posición del presidente. Y por eso creo que el presidente ha logrado un nivel de triunfo y un nivel de legitimidad alto, que lo coloca también en una situación muy especial, pero también a su vez muy delicada, porque a partir de mañana ya habrá derrotado a la oposición, pero se enfrenta a quienes justamente lo están apoyando. ¿En qué sentido lo enfrenta? Tiene que ofrecer resultados. Y si es que no lo hace relativamente pronto, la caída va a ser mucho más dura porque la altura que ha llegado también es muy alta, ¿no? Su referéndum había sido el caballo de Troya, decían muchos especialistas respecto a Vizcarra y a la aprobación que tiene Vizcarra. Ahora, de aquí en adelante, ¿cuál será? Si ya no hay referéndum, ya no hay, digamos, nada de esto que pueda llevar adelante. Yo creo justamente eso, que los próximos 2 años, 19 y 20, no hay elecciones. Ahora uno puede pensar de que acá hay un campo llano donde poder caminar, pero la oposición, por ejemplo, ¿cómo va a actuar? Y ahí yo creo que se pueden articular 2 escenarios posibles. Uno primero, donde un sector de la oposición o la oposición mayoritaria, con sangre en el ojo, va a colocar una actitud, digamos, mucho más confrontacional. Pero el otro escenario es que el presidente, con esta legitimidad, habida cuenta que al no haber reelección, muchos de los congresistas de la mayoría ya no tienen incentivos necesarios para quedarse necesariamente hasta el final, se pueda constituir quizá una bancada o grupos de coaliciones, como lo ha señalado Mercedes Arauz hace un rato, que le permita no solo evitar, digamos, el encono de estos sectores, digamos, más duros, sino también canalizar las propuestas del presidente, que las requiere mucho. El presidente necesita gobernar, y si se le dan esas facilidades, él queda también muy legitimado, pero también muy expuesto a cualquier error, puede ser fatal, ¿no? Hay una bancada vizcarrista en ciernes de repente, hecha con retazos. Podría armarse, porque el presidente sale muy legitimado. No, podría, pero hay elementos, hay síntomas de que eso está en marcha, ¿no? Sí, yo creo que los síntomas han sido bastante evidentes y hay varios elementos que pueden conducir a eso. Ahora, siguiendo la línea de qué puede hacer el gobierno en los próximos 2 años y medio, yo creo que en el ámbito de las reformas hay un segundo y un tercer piso en cada una de las reformas que se han votado. Porque, por ejemplo, en materia del financiamiento de la política, se está aprobando el marco general constitucional, pero todos los temas que se han aprobado en esa reforma requieren desarrollo legal posterior. Entonces, si eso no se hace, la reforma queda coja. O sea, por ejemplo, se establece que hay sanción penal del financiamiento ilícito. Muy bien. Pero si no hay una modificación al Código Penal bien hecha, y no lo que hicieron en la semana anterior, es una cosa bien pensada, que esté articulada con los otros delitos, que sea con sanciones proporcionales y graduales, en fin, entonces es una reforma coja. Lo mismo ocurre con la reforma de la Junta Nacional de Justicia. Si eso se puede convertir en una reforma del Poder Judicial en general, es importante. Y en materia, por ejemplo, de partidos políticos, no se ha hecho nada sobre todo el tema de democracia interna, procesos electorales internos, cómo se van a designar los candidatos, cómo es que se van a organizar los partidos para tener dinámicas nacionales. O sea, mi punto es que yo creo que hay una agenda reformista que el Ejecutivo podría considerar propia, ¿no es cierto?, y que podrían ser los segundos y terceros pisos del primer piso que con mucha eficiencia han construido en este referéndum. Correcto. ¿Y cuál ha sido el verdadero objetivo, consideran ustedes, de este referéndum? Decirle al pueblo realmente que tenía el poder, digamos, de votar a favor o en contra de una reforma, que no sé qué tanto reforma, o en todo caso, demostrar desde el Ejecutivo, bueno, aquí yo tengo, digamos, el poder de plantearte esto de aquí para saber qué tanto respaldo tengo yo como Ejecutivo, tengo yo como presidente y tiene pues el Ejecutivo. Esta ha sido una salida, la del referéndum, que creo que nadie la pensó. Estamos hablando del 28 de julio de este año. En el momento en que el presidente, sin embargo, ya había adelantado a través de iniciativas políticas y exigir al Parlamento que procese a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y tome medidas sobre el tema de los cuellos blancos, donde el Congreso de la República se está haciendo de lado o de la vista gorda. Ese fue el punto de inflexión. ¿Cómo se podía canalizar?
muchos dijeron, bueno, que se vaya a la forma confrontacional, que era, a ver, cuestión de confianza y a ver si es que pisan el palito del Congreso y lo disuelve. Eso tenía muchos riesgos. Y sacó de la manga, ¿no?, lo del referéndum, que tiene un componente interesante, porque el mensaje es: yo convoco a la ciudadanía para que sea partícipe de la decisión política. Y eso ya fue algo nuevo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, quiero complementar lo que ha señalado Percy, que me parece muy acertado. Se requiere efectivamente que el Congreso vaya al segundo nivel, que es el desarrollo que exige estas reformas aprobadas. Sin embargo, habría que señalar también que se ha dado inicio a lo que podría ser, esperemos, la reforma en el ámbito judicial. Pero a nivel de la reforma política, creo que no hay reforma política, sinceramente. Al perder la bicameralidad, se está perdiendo la oportunidad de aprobar la que era la madre de las reformas. La bicameralidad era la madre de las reformas. ¿Qué nos hemos quedado? Con un parlamento unicameral sin reelección. Y en el caso del financiamiento, que era una de las 3 preguntas que pudo no ser parte del referéndum porque no requería modificación constitucional, porque la Constitución no hacía referencia al tema del financiamiento. Sin embargo, yo creo que de todas maneras es positivo, ¿no? Es positivo, no digo que no, sino que pudo haberse articulado en la propuesta del presidente otras medidas de mayor impacto. Por ejemplo, en vez de la no reelección, yo creo que el tema de la inmunidad parlamentaria hubiera tenido un efecto muchísimo más claro, además dirigido exclusivamente a ese sector de parlamentarios que por sus actos y por su desempeño estaban siendo cuestionados o protegidos. Pero acá la no reelección pues arrasa con todos, ¿no? Tirios y troyanos van a salir del Parlamento trayendo como consecuencia que cada 5 años estemos renovando absolutamente todos, y eso no hace bien. Justamente. ¿Y eso se puede modificar? Esto que se ha aprobado hoy día, que es la no reelección, ¿se podría modificar en este Congreso? No. ¿Se podría modificar en el siguiente Congreso? La norma señala que en el caso de la aprobación a través del referéndum, las normas no pueden ser modificadas en los 2 subsiguientes años. ¿Salvo? En el caso de la aprobación, porque acá se ha aprobado la no reelección, es una pregunta bastante complicada, sí, ¿no? Tendría que ser a través de otro referéndum o 2 votaciones calificadas en legislaturas ordinarias, sí, ¿no? Correcto. Pero yo no creo que el Congreso se vaya a ir por ese lado. No creo que ya el Congreso esté con la legitimidad, siempre ha carecido, creo, pero ahora con mayor razón, de modificar aquello que el pueblo a través del voto lo ha sancionado, ¿no? Por eso digo, lamentable que se haya perdido el tema de la bicameralidad, algo que se ha peleado tanto para morir en la playa, ¿no? Hablábamos hace un momento de la posibilidad de que estos resultados estén produciendo que se forme una bancada distinta, y germine, decía yo, una bancada nueva en el legislativo. Pero ¿ven ustedes también síntomas de que en el Ejecutivo se están preparando para el nuevo escenario que se inaugura hoy? Yo creo que esto es el baño popular del presidente y se inicia una nueva luna de miel, ¿no? Pero, es decir, por ejemplo, sabemos que hay 2 ministros que ya no están en el gabinete y que tienen que ser reemplazados, pero le preguntábamos hace un momento a Mercedes Arao si ella veía que estos cambios ministeriales podían ser un poquito más comprensivos, digamos, abarcar otras carteras. Pienso que el presidente empieza un nuevo periodo de gobierno, ¿no? Él empezó porque sucedió al presidente Kuczynski, pero este ha sido su baño popular, entonces empieza una luna de miel. En verdad, su verdadero periodo como presidente elegido, en el sentido que ha tenido una legitimación popular a sus propuestas, y yo creo que eso le da más margen también para nombrar un gabinete popular a sus propuestas, y yo creo que eso le da más margen también para nombrar un gabinete más acorde con lo que él quisiera hacer en los 2 años y medio que le quedan de gestión, ¿no? Y hablando del Ejecutivo, de lo que ha hecho con este referéndum y de lo que quisiera tal vez hacer, ¿creen ustedes que el presidente, el Ejecutivo ha obrado sabiendo que tal vez esta reforma no planteaba mayores reformas más allá de castigar a un Congreso con la no reelección? ¿O
¿cómo creen ustedes que ha obrado? No sé si soy de repente claro con la pregunta. Sí, bueno. Hay quienes decían, esta es una reforma perversa, ¿no? Las preguntas realmente no son sustanciales en cuanto a cambios verdaderos, más allá de la no reelección del Congreso. Creo que es una reforma que se planteó en pocos días, en los días previos al discurso del 28 de julio, y que si el presidente hubiera tenido 2 semanas más para pensarlas, tal vez hubiera planteado otros temas, ¿no? O la hubiera planteado de otra manera. De hecho, en la semana posterior al mensaje del 28 de julio, los proyectos de ley empezaron a hacerse casi de cero, ¿no es cierto? Entonces, en realidad fue un poco guiado por la coyuntura. Ha sido exitosa, ha sido políticamente muy exitosa, pero bueno, es difícil especular acerca de qué hubiera pasado si es que hubiera tenido un tiempo más para pensar qué preguntar. ¿Faltó reflexión o sencillamente el afán central era por respaldo político y la reforma era solamente, digamos, el aparato que servía para ir a pedir este voto, este respaldo en las ánforas? Mira, recordarán ustedes que el tema de la reforma era un tema ya de agenda pública hace un tiempo. Claro. ¿Cuánto se había avanzado? Muy poco, muy poco. ¿Cuánto se había avanzado en tema que tanto nos estaba abrumando de escándalos a partir de los cuellos blancos? Muy poco. Y entonces tenía por un lado pocos avances y por otro lado una indignación a partir de los audios. Lo que hace el presidente es conectar ambas situaciones y conectarse con el sentir de la gente. Eso es válido políticamente a todas luces, aquí y en cualquier parte, solo que lo hizo. Ahora, las reformas, como señala Percy, creo que pudieran hacerse de otra manera. Pero dentro de ese margen que uno puede criticar o no estar de acuerdo, el tema de la bicameralidad sí estaba bien puesto. ¿Quién tiene responsabilidad el tema de la bicameralidad? El Congreso de la República. No pueden hacerse de lado ante un hecho en donde ellos han sido los principales responsables de esta situación. ¿Por qué? Hay que acordarse que sobre el tema se centró mucho en el debate del artículo 90, aquello que tenía que ver con el número de congresistas, recordarán ustedes los microdistritos, macrodistritos, etc. Pasaron los días. Esto se llegó a un cierto acuerdo, y el último día, antes del 4 de octubre, que era la fecha límite, incorporan estos 2 artículos, que fueron los artículos que nos han dejado sin bicameralidad. ¿Qué podía hacer el presidente? Asumir esto, que eso sí era un caballo de Troya, o negarse. Claro, es una decisión sumamente difícil porque al negarse nos quedamos sin bicameralidad. Claro, él aparece casi ante los opositores como quien niega la bicameralidad al país. Pero hay que acordarse también que el Congreso de la República tenía propuesta de bicameralidad y no avanzó en nada. Y entonces se le puede criticar al presidente en muchas cosas, pero no de colocar iniciativas políticas de reforma de las que el Congreso de la República obró poco, de manera lenta, y que no había necesariamente un camino claro que nos podía llevar por lo menos a lo que hemos avanzado. Pero hubo contradicción también en el sentido de que los 2 ministros congresistas votaron a favor de esa iniciativa cuando ya tenía esa trampa que tú mencionas. Mercedes Arauz acaba de señalar ahora, entonces, que ahí le dijeron, no es que fueron cartesianos tampoco en su planteamiento. Y queda, para mí por lo menos, una suspicacia. Digamos, la menos popular de las posiciones que impulsaba el Ejecutivo era la de la bicameralidad. Sí, claro. Y entonces, si lo que querían era un contundente triunfo político, podía ser que decían, bueno, pero acá no nos la jugamos. Vamos por el no, porque lo más probable es que si nosotros nos inclinamos por el no, termine de pronunciarse la población en ese Pero las sentido. primeras encuestas mostraban por primera vez apoyo a la bicameralidad. Pero no en la medida no en de la las misma otras. proporción, A eso es a lo que voy. por encima sí. del 50%. Yo creo que si el Ejecutivo se hubiera jugado por la bicameralidad, con además el complemento de la no reelección, que era como... Claro, pero si no quería correr riesgos, lo otro era más seguro, eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero era arriesgar su reforma más importante, porque la bicameralidad, como ha dicho Fernando Tuesta, era la reforma más significativa. Lo del financiamiento es importante, pero ya está... Pero con eso volvemos al dilema, lo que querían era respaldo político o reforma. Si lo que querían era respaldo político, vas a lo seguro. En todas las preguntas. Si lo que querían era reforma, entonces sí se sostenía insistir en la cuarta. Pero probablemente era una mezcla de las dos cosas, ¿no? Lo ideal hubiera sido una mezcla de las dos cosas. No, lo ideal sin duda.
Porque mira, esos dos artículos de verdad desnaturalizan cualquier cosa. Sí, es verdad. Esos eran muy potentes en términos de cortar los brazos de esta relación también muy complicada de Ejecutivo y Legislativo. Y el presidente simplemente la soltó, la dejó, y ha recordado bien Percy. Siempre en las encuestas aparecía rechazando la bicameralidad. Cuando lo propone el presidente, por primera vez aparece la bicameralidad aprobada. Pero cuando el presidente cambia, se invierte y hasta el día que ahora, el día de hoy con 85% de rechazo. Muy bien. Ahora, si me permite, respecto a la segunda pregunta, que es aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. 85% ha votado que sí y 15% ha votado por el no. ¿Qué tanto creen ustedes habría la población de que a partir de ahora, entonces, es justamente el dinero de cada uno, el dinero de sus bolsillos, el que va a financiar a las organizaciones políticas? Pero ese es un error y lo he visto incluso en varios videos desinformativos, porque no necesariamente se va a incrementar el presupuesto público de la franja electoral. Actualmente son como 10 millones de dólares, más de 30 millones de soles. Con ese dinero perfectamente se podría hacer un financiamiento público indirecto, una franja electoral bien pensada. El problema es que la franja está también mal diseñada, ¿no? Pero si se pensara bien, si se tuviera una estrategia adecuada de acceso a medios, no se necesitaría más recursos. En eso todavía se puede trabajar, esto todavía se puede... Sí, por supuesto, porque la ley es la que tiene que desarrollar eso. Exacto, pero además reglamentarse, digamos. Hay que decirle al público lo siguiente, la franja existe desde el año 2001, o sea que si se trata de pagar, ya estamos pagando del 2001, ¿no? En segundo lugar, y claro, y ha ido creciendo además. Entonces, lo que se ha aprobado no es que se crea algo nuevo, no, lo que se hace es constitucionalizar algo que ya está. Pero además tiene un segundo componente, que es que se crea la figura de la sanción penal. Eso es lo otro y que es importante. Entonces, yo creo que está muy bien que se haya aprobado, digamos, esta segunda pregunta, y que sin embargo ha habido pues una campaña de desinformación tremenda, ¿no? Decir las cosas como ha recordado Percy. Y esto va a evitar, finalmente, aprobar esto, evitará que aportes privados, ayudará en algo a que los aportes privados no lleguen, digamos, yo creo que ese es el primer escondidos. Piso. Este es el primer piso y depende mucho de lo que se construya como segundo y tercer piso. Si no se construye nada, esto va a ser inaplicable. Pero hay que establecer, por ejemplo, para las rendiciones de cuentas, cómo se van a hacer. Se han eliminado los informes periódicos, pero lo ideal sería pasar, por ejemplo, a informes permanentes online, como ocurre en los 3 países que son socios del Perú en la Alianza del Pacífico, en Chile, en México y en Colombia, donde la rendición se hace conforme avanza la campaña. Los partidos en México tienen 72 horas para entregar información sobre los aportes recibidos y si no son multados. Entonces tú tienes información permanente acerca de lo que viene ocurriendo en la campaña y no tienes que esperar el informe final. Muy bien. Quiero terminar nada más por con una favor. cosita. No, solo creo que es necesario reconocer el trabajo esforzado y silencioso que ha tenido que desarrollar la OMPE en situaciones muy adversas, ¿no? Hasta hace relativamente poco, y las denuncias acá también en Cuarto Poder, supimos del intento de captura de esa mafia que venía también a colación de los cuellos blancos. Y sin embargo, en situaciones, digo, adversas, se llevó adelante una primera elección el 7 de octubre y hoy reafirmando en el referéndum y esta elección en 15 departamentos de segunda vuelta. Necesitamos instituciones electorales prestigiosas y la OMPE nuevamente lo ha demostrado. Muchas gracias a ambos especialistas por estar esta tarde con nosotros analizando entonces este referéndum y los resultados, por lo menos hasta lo que es boca de urna. Vamos a una pausa y regresamos con el congresista de Perú.